Hola, ¿qué tal, hermanas del Lids Pinotepa Nacional? Sean todas bienvenidas a este tiempo de mujer a mujer. Yo espero que usted pueda disfrutar este momento, disfrutar esta palabra que hemos preparado. Y déjenme decirles que hoy se encuentra conmigo nuestra invitada, la hermana Berenice Reyes. Ella es esposa del pastor Gerardo Espinosa y juntos están pastoreando la Iglesia del Señor en Coajimalpa, Estado de México. Hermana Bere, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Que Dios le bendiga. Bienvenida. Gracias, qué alegría, qué privilegio de poder estar este día con ustedes y esperamos que sea de mucha bendición el tema que hoy se estará compartiendo, ¿no? Amén, así lo creo, hermana. Bueno, vamos a hablar acerca de un tema muy importante que se titula No huyas de tu proceso. Si bien es cierto, como mujeres, Dios nos mete a esos tiempos en los cuales el deseo de Dios es perfeccionarnos, es irnos puliendo, es llevarnos a más, es transformarnos, pero muchas veces a nosotras ese proceso pudiera parecernos doloroso, nos parece muchas veces difícil de sobrellevar, y es ahí donde hay quienes deciden huir, ¿verdad? Abandonar, dejarlo, porque tal vez no soportan. Entonces, hermana Bere, ¿cuáles son las consecuencias de huir de nuestros procesos? Bueno, aquí quería hacer un pequeño comentario para que podamos llegar a esa respuesta. ¿Qué es un proceso? Dice, un proceso es un conjunto de operaciones a las cuales somos sometidos en tiempos difíciles y que Dios usa para transformarnos. Eso es un proceso, o sea, son tiempos difíciles, somos sometidos incluso a cambios porque Dios quiere transformarnos en ese caminar, pero toda la humanidad desde tiempos antiguos queremos huir al dolor o queremos huir a tiempos difíciles. A nadie nos gusta esa sensación de pérdida, esa sensación de que no te están saliendo bien las cosas, esa sensación de dolor aquí adentro, ¿verdad? En el alma. Tal vez una enfermedad sí nos lleva a experimentar un dolor físico, pero hay dolores aquí en el alma que ¿qué te tomas? ¿Qué te receta el médico? Nada, no hay, ¿no? Y simplemente tienes que esperar el tiempo, procesarlo para poder hacer eso, ¿verdad? La pregunta, es ¿cuáles son las consecuencias de huir de un proceso? La respuesta no es huir al dolor. La respuesta no es huir a los tiempos difíciles. Todos queremos hacerlo. Todos en algún momento queremos dormir, sobre todo nosotras como mujeres, ¿verdad? Yo tengo días muy complicados, un abandono, un divorcio, la pérdida tal vez de un ser querido, un hijo, un padre, problemas económicos muy fuertes. Hay tantas cosas que nos pasan, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Y cuando llega la noche quisiéramos acostarnos, ¿verdad? Y que la noche fuera eterna y no despertar. ¿A eso cómo se le llama? Huir. Queremos huir de los procesos, queremos huir en sí de lo que genera el proceso, que es dolor, que es ese sentimiento que te ahoga, ese sentimiento que tú no quisieras vivir de eso, pero nunca es bueno. Quiero comentárselos aquí así, el dolor, Dios puede usar cualquier tipo de situación y el dolor lo puede transformar en algo bueno. Si nosotros ponemos en stand-by nuestra vida o hacemos que no está pasando nada o ignoramos lo que estamos viviendo, nunca vamos a experimentar esa sensación de que Dios puede transformar cualquier cosa que hoy estás viviendo, por más complicada que esté pasando, el día de mañana se puede convertir en una bendición. Por eso dice la Escritura claramente que las lágrimas las cambiará ¿qué? En gozo, el lamento en baile. Cuando uno huye del dolor, cuando uno huye del proceso, nunca tus lágrimas, nunca tu dolor se va a convertir en baile. Entonces, cuando tú huyes, te estás perdiendo la oportunidad de ver cómo Dios puede transformar el dolor en alegría, en bendición. Sin lugar a dudas, la cruz fue un proceso de mucho dolor.
Pero sin embargo ahora tú ves esa cruz de Jesús y para nosotros los creyentes es algo, es esperanza. Pero si vamos a tiempos antiguos, eso era dolor. Nadie se pondría, por ejemplo, la guillotina, como dije, nadie se pondría, no sé, un tormento, ¿verdad? Como dije. Sin embargo, Dios pudo transformar ese tormento en la esperanza de la humanidad. Si nosotros, nunca es bueno huir del proceso, porque nunca vas a ver cómo Dios calma la tempestad. Y al contrario, puedes quedarte pausada toda tu vida y perder los mejores años de tu juventud, de tu vida, de tu madurez, porque puedes huir, pero siempre ese problema va a estar ahí porque no lo superaste, porque no lo enfrentaste. Entonces el huir es malo, el huir te va a hacer perder tiempo, no vas a ver la victoria, no vas a crecer, porque después de todo proceso duro hay un crecimiento espiritual, confías más en Dios, y el huir lo único que va a hacer es que pierdas tiempo y también pues que empiece a amargarse tu corazón, que empiece a tener resentimiento y cuántas personas se quedan en el tiempo estancadas y le dices, ¿cuándo te divorciaste? Y su dolor está presente. ¿Cuándo te divorciaste? Hace 20 años. Y parece que se divorciaron ayer. ¿Por qué? Porque no quisieron vivir el proceso del dolor o de la pérdida. ¿Cuándo falleció tu papá? No, pues desde que yo tenía 3 años. Ya tengo 50 y me sigue doliendo. O no, más bien no lo he podido superar, no pude crecer. Entonces, el huir del proceso siempre vas a ser enanito espiritual. Y el dolor no vas a permitir que Dios lo transforme en bendición. Amén. Amén, así es. Hermana Bere, también nosotros leemos en la palabra, se nos compara como barro, y la única manera de que el barro sea formado es pasándolo precisamente por un proceso de formación. ¿Qué nos podría compartir sobre este principio? Así es. Bueno, el barro tiene una característica que es flexible, que es moldeable. Y es hermoso como Dios nos compara a toda la humanidad, a los hombres, a las mujeres, que nosotros somos barros, barro en sus manos. ¿Qué quiere decir? Que debemos de tener esta característica de que debemos de ser, ¿qué? Flexibles. Cuando Dios da esta ilustración, se la da a este profeta Jeremías, que en la Biblia se le conoce como el profeta llorón. ¿Pero por qué? Nosotros podríamos decir, a lo mejor es bromita, pero a lo mejor es mujer, ¿no? Porque las mujeres sí o no lloramos que sí. por todo. A veces yo mucho en broma con mi esposo, a veces discutimos y lloramos, y pues las mujeres lloramos de todo, ¿no? Y me dice, ¿por qué lloras tanto? Pues le digo, no, pues ni que fuera hombre para no llorar, ¿verdad? Las mujeres, ¿qué? Lloramos. Así es. Lloramos cuando estamos contentas, lloramos cuando estamos tristes, lloramos cuando hay una injusticia, lloramos por todo. Y entonces la Biblia, si tú lees Jeremías, te vas a identificar con él, porque Jeremías lloraba por todo, nada más que era hombre, ¿verdad? Él era hombre y era profeta de Dios, pero todo le hacía llorar. Y el Señor, al ver esta característica, no es una debilidad. Cada hijo, cada hija de Dios somos diferentes, y lo maravilloso es que Dios nos diseñó así. O sea, Él nos dice, a lo mejor tú puedes molestarle a otra persona, ¿no? Ay, ¿por qué llora tanto? ¿Por qué es tan sensible? Y demás. Y puede ser molesto para otra persona, pero lo importante es que Dios nos diseñó así. Entonces, si alguien a lo mejor reclama eso, pues dile, mira, pregúntale al de allá arriba, porque Él me diseñó, ¿qué? Con esas características. Y así diseñó a Jeremías. Y entonces, como Jeremías era llorón, a lo largo de su vida, Dios le muestra muchos ejemplos. Ve y hace esto, ve y hace el otro, pero con ejemplos. Y le quiere mostrar Dios el amor que tenía por Jerusalén, por el pueblo de Jerusalén. Entonces le dice, ve a la casa del alfarero, y ahí como que Dios le hace una predicación en vivo y en directo. Y Jeremías empieza a observar cómo, ¿verdad?,
el alfarero toma el barro y si tiene chipotes lo vuelve a deshacer y otra vez hasta crear una hermosa vasija. Dios le quería enseñar a Jeremías que toda la humanidad, sobre todo el pueblo de Dios, estamos en sus manos y que Él nos va a diseñar, ¿qué? A como Dios quiera. Y si en el momento salen chipotes, chichones, en este caso nosotras andamos tomando malas decisiones o andamos saliéndonos del diseño original con el cual nos creó, que eso es lo que está pasando en esta sociedad como mujeres, que hay una lucha con esto del feminismo, hay una lucha con esto del matriarcado o del patriarcado. Lo que quiere el enemigo es que tú te salgas del diseño original de Dios. Pero el barro siempre es flexible. Y una vez que tú veas que no funcionas cuando quieres operar en un diseño que el Dios no te creó, la facilidad es que se puede volver a deshacer y el alfarero lo puede empezar a hacer de nuevo. Entonces esa es la hermosa bendición y qué maravilloso que Dios nos compare a nosotras con eso. Y en el camino constantemente nosotras como mujeres luchamos por salirnos del diseño que Dios nos creó, porque pensamos o escuchamos más lo de afuera, las feministas, no te dejes, un montón de cosas. Pero si nosotros fuéramos a la Biblia, al original, veríamos que Dios nos diseñó de una forma en que somos fuertes, pero también somos suaves. Y que dentro de la Biblia preparó una serie de derechos con el cual las mujeres están, ¿qué? Protegidas, ¿verdad? Y que si el hombre puede seguir las escrituras, puede hacer ese trabajo. Entonces, eso es lo maravilloso del barro. Nunca olvides que realmente aquí estamos, somos minerales en las manos del Señor y que somos flexibles. O sea, tú eres barro y esa es tu característica principal. Eres flexible para que el alfarero cree la mejor obra de arte en tu vida, como Él te quiera usar. Vasija, un plato, un jarrón, porque cada una de nosotras tiene un propósito único, diferente e inigualable. Todas en algún momento amas de casa, trabajadoras, porque hoy la mujer no solo es ama de casa, que ese es un gran trabajo, hermanas, es un gran trabajo, un esfuerzo inagotable, pero también vas a trabajar, pero también eres consejera, pero también sirves en la iglesia, porque somos, ¿qué? Barro en sus manos. Y siempre una vasija que crea el Señor va a servir para ayudar a otros, va a servir para ser de bendición en otras casas, en otros hogares, en tu iglesia, en tu trabajo. Entonces es el enorme propósito que Dios tiene al compararnos con ese barro. ¿Qué debemos de hacer nosotras? Hay que dejarnos moldear por el Señor, no por lo que dice el mundo. Ay, es que a mí me dice el mundo que no me deje, ¿no? Que le dé de palos a mi marido. Bueno, ¿qué dice Dios de eso? ¿Qué dice Dios de eso? Entonces, si tú oras al Señor y si yo no puedo con este hombre, ¿verdad? Es muy terco, pero tú eres su hija. Señor, ayúdame, lo que yo no le puedo hacer entender a mi esposo, tal vez a mi hijo, a mi hermano, tú hácelo entender. Verás cómo Dios empieza a hacer la obra, porque Dios es defensor de las mujeres, Dios es defensor de nuestro corazón, pero en el proceso Él quiere que tú te dejes moldear como Dios quiere. Amén. Que si Él nos diseñó ese barro, somos barro, y el barro es flexible, se deja llevar a donde el alfarero lo quiere hacer o lo quiere moldear. Amén. Amén, qué hermoso. Yo creo que como mujeres nunca se nos debe de olvidar esta figura, que somos barro y flexible, así como nos está explicando la hermana Bere. Y bueno, hermana, si en este momento quienes nos están escuchando se han dado cuenta de que han abandonado su proceso, ¿cuál sería la forma para regresar a Él y dejar que Dios siga haciendo su obra en esa mujer? Ok.
Si tú en algún momento abandonaste el proceso o dijiste, yo no quiero de esto, yo no juego, ¿verdad? Me llevo mis canicas y me voy, ¿verdad? O hasta me voy de la iglesia. Te voy a decir una cosa, esto no es como en lo secular. Eso no, a lo mejor tú dejaste la escuela en primero o segundo semestre, incluso pueden pasar 20 años y tú regresas a la escuela y regresas a ese semestre, ¿sí o no? Cumples las actividades y no pasa nada. En el caso de Dios no puede ser así. Si tú abandonaste este proceso y lo dejaste a la mitad, no es que regreses a la mitad y lo concluyas. Siempre que uno abandona un proceso, tiene que volver a comenzar de nuevo. No es que lo dejé a la mitad, es que yo regreso en tercer grado, yo regreso en sexto grado. No. La forma en la que tú digas, quiero volver y que el Señor me procese es volviendo, ¿qué? A empezar. No lo puedes hacer a la mitad, no lo puedes decir, es que a mí ya me falta un grado para hacerlo. No, tienes que volver a empezar. ¿Y cómo se empieza? Busca a Dios. Con el primero que te tienes que reconciliar, primeramente es con Dios. Porque en el proceso, ¿quién te metió? Ha sido Dios. Ha sido Dios el que nos mete a los procesos. Y entonces con el primero que debemos de actuar y con el primero que nos debemos de reconciliar es ¿qué? Con Dios. Si tú miras la vida de Job, obviamente nos han enseñado mucho de Job, que él no le falló a Dios. Eso pasa en los primeros 2-3 capítulos del libro de Job. Job es un libro largo, tiene 42 capítulos, pero tú empiezas a leer y hay un enojo de Job cuando habla con los amigos y también habla con Dios. O sea, hay un enojo, o sea, ¿por qué a mí, que no he hecho nada malo? Yo les parafraseo un poquito el libro. ¿Por qué a mí, que no he hecho nada malo, me pasaron tantas desgracias? ¿Dónde estás, Dios? Y empieza a refutarle, ¿por qué a la gente mala le pasan cosas buenas? Eso pasa mucho nosotros como creyentes, como cristianos. Si uno dice, es que si voy a la iglesia, es que si voy a la célula, es que si doy mis diezmos, es que si sirvo y soy fiel, ¿por qué me pasan cosas malas? Es el eterno conflicto. Pero nosotros miramos en la vida de Job, cuando Dios ya aparece en escena. Y entonces Dios no le dice nada de sus problemas. Dios no le contesta nada de por qué está enfermo, por qué perdió a los hijos, por qué perdió el dinero, la casa, los terrenos. Dios no le dice nada de eso. Dios lo lleva, hagan de cuenta, por un tour virtual, porque le empieza a decir Dios cómo hizo los cielos, la tierra, cómo contiene las aguas, cómo crea los animales. Le empieza a decir cómo Dios sostiene la creación. Nada que ver con su problema de Job. Pero Job, terminando Dios de hablar, dice este poderoso versículo que nosotros decimos mucho. Mas ahora, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nunca le resolvió el problema, nunca Dios le contesta por qué le pasó eso. Nosotros sí sabemos que fue el acusador y le dijo, Dios, Job te busca por interesado. Les parafraseo, ¿no? Lo que dice la Biblia. Nosotros sí sabemos esa parte de la historia, pero Job no la supo. Pero pudo reconocer, o sea, él ni siquiera quiso salirse del proceso. Y la Biblia, yo creo que inmediatamente ni siquiera obtuvo su sanidad, sino simplemente fue pasando el tiempo y de repente ya no vio problemas en sus manos, ¿cómo se le dice? Estos problemas cutáneos. De repente ya tuvo la fuerza para ir a labrar el campo. Al año siguiente ya se le dio la cosecha, volvió a reconciliarse el año siguiente con su esposa y entonces tuvo otros 7 hijos y después de 5 o 10 años ya se vio otra vez próspero y, como dice la Biblia, que le dio más de lo que tenía antes. ¿A qué voy con esto? Te saliste del proceso, te saliste de las manos del alfarero. Regresa. ¿Qué tienes que hacer? Amarlo y adorarlo. Reconocer que Él es Dios. Y en el camino, en el transcurso de esa vida, vas a ver cómo Dios te va llevando, ¿qué?
otra vez en un proceso, cómo Dios vuelve a tomar tu vida. Ahora ya no te salgas y aprende a reconocer, porque también aprender a reconocer es todo un proceso, que de Dios son todas las cosas. O sea, si Él creó el mundo, dice en un versículo que Él sostiene el mundo, la tierra, y dice, ¿dónde están las cuerdas? ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde está todo eso que sostiene al mundo? Solo con su poder. Si empiezas a ver, toda la creación de Dios es más grande y más infinita que nuestros problemas, sin tratar de minimizar ninguno de los problemas por los cuales estás pasando. Yo sé que a veces el dolor es bien, bien grande. La pérdida de un ser querido, la pérdida de una madre para su hijo, es un dolor que nadie le puede comprender más que haya vivido por eso. La pérdida del amado, del ser querido, de tu esposo de toda la vida, una violación, un incesto. Hay cosas terribles dentro del mundo que nos pasan a nosotros como hijos de Dios. Pero siempre Dios va a ser más grande que esa situación. Y Dios puede transformar. Me quedo con esto, Dios puede transformar todo. Entonces, regresa con papá. Regresa nuevamente con papá y empieza desde cero. Amén. No le puedes decir a Dios, pero es que yo ya llevaba tantos puntos, ya llevaba tantos aciertos. Porque a veces queremos igual regresar a la iglesia desde arriba. No. Si te saliste, cuando regreses tienes que iniciar como un primer creyente, ¿verdad? Pero mucha gente a veces llega hacia la iglesia, hermana, que nos estás viendo, pero es que yo en mi iglesia evangelizaba, echaba a los demonios, yo casi era el segundo, la segunda del pastor. Sí, pero te saliste del proceso y hay que empezar ¿de qué? De nuevo. Si bien lo que Dios te da jamás te lo va a quitar, pero sí, para empezar un proceso de Dios hay que empezar desde el principio. Amén. Amén, así es. Bueno, y la siguiente pregunta, hermana Bere, sería: ¿de qué forma se nos presentan los procesos? Muy bien. Bueno, el proceso de Dios se presenta de diferentes formas, circunstancias. Una de las intenciones es que nosotros podamos ser promovidos, como espiritualmente, crecer en el corazón espiritualmente. O sea, Dios nos mete a un proceso para que nosotros podamos ¿qué? Crecer, para ser promovidos. A ninguno de nosotras nos gusta estar estancadas. A veces queremos más y más de Dios. Entonces, cuando somos metidas a un proceso, es porque Dios quiere promovernos a algo mayor. Y bueno, ¿cómo son las formas del proceso, verdad? A veces somos probados en todo. En la fe, es decir, tenemos alguna situación que requiere de nuestra fe, en la confianza a que Dios va a obrar, en las acciones, en el comportamiento, nuestra actitud, también somos procesados. Y sobre todo, en quién hemos creído. El enemigo, Dios usa los procesos para que nosotros avancemos, pero el enemigo siempre va a querer meter ahí su cuchara para que tú dudes en el que has creído. Porque cada domingo que tú vas a la iglesia, cada palabra que tú recibes, tú la debes atesorar en la bóveda de tu corazón. A veces creemos que cada palabra del domingo es para lo que estamos viviendo. Y muchas veces podemos decir, estuvo bonito, pero no lo estoy viviendo yo, porque pensamos que es así. Pero cada palabra que tú recibes, cada vez que tú lees tus escrituras, tienes tiempos de intimidad, tu corazón es una bóveda. Todo eso tú lo estás almacenando. ¿Para qué? Para que cuando entres a un proceso, entonces saques todo lo que hay en tu bóveda, en tu corazón. Y entonces recuerdas, sí, el pastor hace un año, hace 2 años, me habló de la confianza. ¿Cuánta razón tiene esa palabra de Dios ahora? Y eso te da las herramientas para poder pasar el proceso exitosamente, es decir, sin claudicar. El proceso es para promovernos a más, pero muchas en el proceso nos amargamos, muchas en el proceso nuestro corazón se hace duro. ¿Por qué? Porque tiene para unas un efecto
de crecer y para otras tiene un efecto devastador. ¿Acaso Dios tiene preferidas? En ninguna manera. Lo que pasa es que algunas tienen algo en la bóveda de su corazón y hay personas, mujeres, que no tienes ¿qué? Nada. ¿Por qué no tienes nada? A lo mejor se te hace fácil faltar los domingos. Y las palabras no se vuelven a repetir. Si Dios un día habló de confianza, otro día habló de fe, otro día habló de resistir las pruebas, cómo se tienen que hacer. Esa palabra de Dios ya no se va a volver a repetir, ya te la ¿qué? Perdiste. Y los tiempos difíciles van a venir, estés preparada o no estés preparada. Mucha gente dice, pero es que entonces, ¿qué ventaja tiene conocer al Señor? Conozcas a Dios y le hayas recibido en tu corazón y no lo conozcas, vas a tener procesos difíciles. Pero el resultado de los procesos y de que ese proceso sea exitoso y favorable va a depender de lo que tú hayas llenado en tu corazón. ¿Cuál es la diferencia entonces de conocer al Señor Jesús? Que en el proceso no vas a estar solo. Dios va a estar contigo, lo vas a poder escuchar, aun cuando Dios no hable, vas a saber que Él está ahí. Por ejemplo, este proceso que Dios mete a Jonás. Jonás tenía la encomienda de ir a predicarle a Nínive. Todos nosotros sabemos que él no quería hacerlo. Huyó del proceso, terminó muy mal en la boca de un gran pez. Esto es real, esto no es una fábula. Yo una vez tuve la oportunidad de compartir esto y investigaba en Suiza, en algún país de aquel lado del charco, se dio un fenómeno en el siglo XVIII y XIX. Un hombre fue tragado por un gran pez y cuando está documentado, está en los periódicos y todo, su piel ya no volvió a ser igual, era blanca como la ceniza. Y aunque vivió, tenía secuelas la persona que, aparte de Jonás, vivió eso. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Hizo lo que Dios le pidió? Sí, al final fue y le compartió a Nínive. Pero ¿cómo vivía Jonás? Vivía amargado, vivía enojado, vivía quejándose. Llegó a un punto tal que aunque hizo la voluntad de Dios, pero en su corazón no estaba a hacerla, era tal su amargura que de todo se enojaba y de todo le reclamaba a Dios. Y en un momento dice, ay, quítame la vida. ¿Por qué? Porque el proceso al cual fue sometido, él todo el tiempo lo estaba resistiendo y su proceso fue ¿para qué? Para devastarlo. Era una persona amargada. Y hoy podríamos hablar de Jonás, no el gran profeta valiente, se convirtió en toda una isla, en todo un país. Hoy podríamos compartir de otra forma a Jonás, pero sin embargo vemos todos los desaciertos porque no quiso enfrentarse al proceso. Y a él ese proceso lo amargó. Lo vemos en la vida de Saúl. Pero ¿qué pasa con Jeremías? Aunque era llorón, aunque no se sentía un hombre capaz, los procesos de Dios lo ayudaron a ser un hombre o un profeta valiente. Y Dios le fue quitando esos temores que había en su corazón. ¿Cómo son los procesos? A través de una pérdida de trabajo, a través de una pérdida material, económica, un fracaso amoroso. Todas esas cosas son parte del proceso que Dios quiere hacer en tu vida, pero va a estar en ti cómo salir de ese proceso. Dios no tiene hijas consentidas, jamás. Entonces, ¿por qué a mí no me salen las cosas como me dicen en la iglesia que tienen que salir? ¿Qué tú no estás haciendo? Es lo que yo te digo. Si tú, la verdad, vas a la iglesia cuando quieres, es que no es ir por cumplir, es que cada domingo Dios tiene una palabra que no necesariamente es para ese momento. Hay veces que sí, sino son palabras que tú tienes que atesorar en tu corazón para que cuando venga el tiempo del proceso, de la escasez, del hambre, de la pérdida, ahí tengas un gran tesoro del cual puedas echar mano. Si tú no tienes en tu corazón nada, a ti te vale la palabra de Dios, a ti te vale la Biblia. Tú puedes faltar por sueño, por una comida familiar, o porque no se te da gana ir a la iglesia. Yo te tengo una noticia, no te estás preparando.
Y cuando venga, no sé, el engaño, cuando venga quedarse sin trabajo, cuando venga un hijo rebelde, tantas cosas que nosotros vivimos, no vas a tener las herramientas para salir, ¿qué? Victorioso. ¿Qué te recomiendo? Todas, a lo mejor tú ya estás viviendo algo difícil en tu vida. Eso es un proceso. Estar viviendo algo realmente complicado. Tú a lo mejor ahorita estás súper bien, pero en algún momento te va a venir. Atesórate de la herramienta de la palabra de Dios. Todo eso te va a ayudar para tiempos difíciles. Todo ese tiempo te va a ayudar para que en el proceso no claudiques de tu fe. Para que en el proceso, aunque no sientas a Dios, porque es verdad, hay veces que no sientes, ¿dónde está Dios? Dios está en un silencio. Pero todo lo que tú atesoraste con ser fiel a Dios, vas a saber, aunque no lo sienta, yo sé que Dios está aquí. Aunque me esté yendo de la patada, yo sé que mi Dios vive y que me ayudará. Aunque me esté muriendo, yo sé que Dios puede resucitar a los muertos. O sea, es una serie de cosas que vamos a vivir, estamos viviendo o viviremos. Pero cuida mucho de que tu proceso sea para vida y no para muerte. Y no estoy hablando de una muerte física, sino espiritual. Tú puedes salir la mejor mujer de Dios, entendiendo la palabra, entendiendo sus propósitos, adorándolo, creciendo, o puedes salir como la peor, la amargada, la que enojada con el Padre, que Dios no te responde, que por qué Dios permite, de esas personas, ¿va? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué es tan malo? O sea, echándole bronca realmente ¿a quién? A Dios. Entonces hay que cuidar mucho eso. ¿Amén? Amén. ¿Se puede cumplir con el propósito de Dios si huyo de mi proceso? Si Dios tiene, por ejemplo, te mencionaba el caso de Jonás, Dios tenía un propósito para el pueblo, que fuera salvo. Esa es la realidad, que se libraran de la muerte. Hasta el rey se convirtió. Ahí se cumplió el proceso en ellos. Es verdad, por eso a veces nosotros decimos que Dios usa hasta las piedras, sí, ¿no? Dios usa a los burros, a las burras de Balaam. Sí. De que lo que Dios tiene preparado para la gente se va a cumplir, se va a cumplir. Ojo, tal vez te use a ti en el camino. O sea, sí Dios te puede usar a ti, pero ¿cómo lo vas a hacer tú? O sea, yo te acabo de mencionar a Jonás. O sea, Jonás terminó siendo un hombre amargado. Cualquiera podría decir que después de estar, en un naufragio, o sea, una tormenta, yo no sé, a lo mejor si has tenido la oportunidad de viajar en avión, las turbulencias, hasta el ateo, ay Señor, que no se caiga, ¿verdad? O sea, ahí el ateo deja de ser ateo, porque cuando sientes que se va a caer el avión, Dios mío, nunca me ha pasado en el mar, ¿verdad? Espero que nunca me suceda eso. Pero me imagino que ha de ser una situación bien impactante, o sea, que el mar te vaya a tragar. Si nosotros igual vemos documentales de gente que sufrió un naufragio, la impresión emocional, psicológica ha de ser tremenda. Entonces, cualquiera parecería que con eso hubiera entendido Jonás, ¿o no? Bueno, estuvo en un naufragio, la verdad todos se pusieron de acuerdo, no, tú lárgate porque por tu culpa perdimos el barco. Se lo tragó un animal. Y esto está comprobado, ¿no? Lo dicen las escrituras. Fue escupido, ¿verdad? Y el proceso no le hizo ¿qué? Nada. Entonces dudo mucho. A lo mejor Dios cumple con toda la parte del proceso. Tú tienes que pasar por lo que tienes que pasar. Pero sí debe de haber un corazón dispuesto. O sea, no, Dios hace el 100% de lo que a Él le toca. Pero tú tienes que hacer el 100% de lo que a ti te toca. Muchas personas no ven los resultados de Dios porque quieren que Dios haga hasta lo que te toca a ti hacer. Y así no funciona. Entonces es un poquito compleja esta respuesta, porque sí Dios puede completar el proceso, pero tú tener el corazón más duro de cuando inició. ¿Falló Dios? No, es que te pusiste duro, o sea, te pusiste más duro de lo normal, no quisiste. Dios puede utilizarte para cumplir el propósito en otros. Y ojo, esto pasa mucho. Hay veces que una familia, a lo mejor recuerdas, es que esta persona me trajo a la iglesia
y ahora la persona que me trajo a la iglesia no está. No, si era bien fiel y todo, pero ya esa persona que buscaba a Dios ya no está. ¿Qué pasó ahí? Pues el proceso de Dios se cumplió, que fue traerte a ti a la iglesia. Pero hay algo en el ser humano, en las mujeres, que depende es muy compleja esta respuesta. Pero lo que sí te puedo decir es, si tú no te dejas, si no tienes esta característica que hablábamos al principio, si no eres flexible, o sea, si no eres flexible, un barro flexible, Dios no va a poder hacer nada contigo. No porque le falte poder, sino porque Él nos da esa oportunidad, Él nos da ese libre albedrío. Entonces, Dios puede completar el proceso, pero tú salir muy mal. Dios puede usarte para bendecir a otros y tú ser el menos bendecido. Dios te puede usar para llevar a mucha gente a la iglesia y tú seguir siendo un carnal. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque tú no quieres ser ese barro flexible. Porque tú no quieres ser ese barro en manos ¿de qué? Del alfarero. Entonces, las voy a dejar así como que sin respuesta. Lo único que te puedo decir es, déjate con el Señor. O sea, coopera con el Señor. Por ejemplo, esto pasa, nosotras las mujeres que a cierta edad nos tenemos que hacer muchos estudios, realmente es muy incómodo, ustedes lo sabrán, hermanas, chicas, ustedes lo sabrán, muy incómodo. Pero yo creo que todas las mujeres entramos con esa mentalidad. Entras a los laboratorios, entras al consultorio y me dejo. O sea, me dejo, está aquí en mi mente, no quiero vivir este proceso de estudios médicos, pero me tengo que dejar. Entonces uno nada más respira, exhala y deja que los médicos, las enfermeras hagan lo que tengan que hacer con tu cuerpo, porque esa es la realidad. Digo, esto es entre las mujeres, ¿verdad? Esta es plática de mujeres. Dejas que te hagan lo que tengas que hacer, termina, fue difícil, pero te vas contenta. ¿Por qué? Porque ya no tienes que volver hasta dentro de 1 año o 2 años para volver a tener ese proceso. Yo lo enfoco mucho a ustedes, a nosotras como mujeres, o sea, vamos a soltarnos, vamos a entrar al consultorio, vamos a dejar que nos tengan que hacer lo que nos tengan que hacer y poner toda nuestra, ¿qué? Disposición. Cuando tú vas al consultorio y tú no estás dispuesta, a mí me pasó siendo ya muy jovencita, hace 20 años, que como no sabes qué te va a pasar, te pones dura, te resistes, ¿y qué pasa? Sales lastimada, sales adolorida, sales regañada. ¿Por qué? Porque te pusiste dura para el proceso. Y lo asemejo mucho con la palabra de Dios. O sea, Dios te va a meter el proceso, quieras o no quieras. Pero si te pones duro o dura, te va a lastimar. Vas a salir traumada, vas a salir enojada, vas a decir, yo no vuelvo a regresar. Pero si respiras profundo y dices, esto es para mi bien, va a ser lo mejor. O sea, vas a pasar tranquila. Y es así como Dios actúa en nosotras. Entonces, déjate en Señor. Como dijo Job, le reclamó muchas cosas a Dios de su vida, pero en el último momento le dice, mas ahora mis ojos te ven. O sea, no, yo creí que te conocía, pero más ahora mis ojos te ven. Todas nosotras creemos que conocemos a Dios, ¿sí o no? Todas creemos que conocemos a Dios, pero siempre nos va a faltar conocerlo de una forma más profunda y de una forma más cercana y conocer todavía toda su majestad y toda su divinidad. De esa forma quiere Dios que lo conozcamos y por eso nos lleva en procesos. Amén. Amén. Hablemos de los beneficios, después del dolor, después del sufrimiento, del llanto. ¿Cuáles son los beneficios del proceso, hermana Veres? Amén. Fíjate muy bien. Los beneficios del proceso en nuestras vidas, el dolor es un proceso cuyo propósito no es lastimarnos, sino número 1, si puedes anotarlo, es demostrar la gloria de Dios. Amén. Ese es un beneficio. Dios se quiere mostrar poderoso, grande, majestuoso. Yo te invito a que tú seas un amante de la Biblia.
hago este paréntesis, ama tu Biblia. Yo siempre en mis reuniones de mujeres y todo, ama la Biblia, sé un amante de la Biblia. Acá en casa tenemos la costumbre de cada año nuevo y de cada cumpleaños de nuestras hijas, de mi esposo y de mí, obsequiarles una Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia vas a conocer todas las maravillas que Dios hizo, lo inigualable y lo poderoso que Él es. Eso es lo que trae la Biblia. Cómprate de muchas versiones, no nada más tengas una Biblia. Cada año obtén una Biblia nueva, léela, cómprala de diferentes versiones. Si tu nivel espiritual está creciendo, cómprate de estudio. Atesora la Biblia. Cada historia es una enseñanza. Hago este paréntesis. ¿Por qué? Ahora que empezó la pandemia, yo hablaba con mis hijas, hablaba con las mujeres de la iglesia y digo, esto es maravilloso. Porque habíamos leído en la Biblia todas las cosas de Dios, cómo los alimentó en el hambre, cómo sació su sed, cómo los resucitó, cómo 7 años no llovieron y después llovió. O sea, y ahora con la entrada de la pandemia yo les decía, ahora vamos a ser protagonistas. Todo lo que leímos en esta pandemia tuvimos la oportunidad de protagonizarlo. La diferencia es que nosotros ya teníamos la conciencia, no sabíamos cómo, pero que Dios nos iba a sacar de eso. Amén. Porque en la Biblia dice que es que poderoso. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Que tú vas a ver tu Dios poderoso. Tú vas a ver cómo Dios te prospera económicamente. Tú vas a ver Dios cómo te hace administradora para pagar todas tus deudas, porque sin lugar a duda el dinero es un proceso doloroso en nuestras vidas. Y de repente como mujeres se nos da un poquito más, ya tenemos miles de deudas, queriendo saciar una necesidad, pero cuando entramos al Señor, entonces el Señor nos empieza a ajustar. ¿Cuál es su propósito? Que veas su grandeza. Que tú, esa deuda que no podías pagar, entrando al proceso, siendo obediente con Dios, cómo viene Dios de una manera sobrenatural y empieza a ayudarte. En esta pandemia, a Dios nos dio a muchos de comer sin tener un salario. Eso es un poder extraordinario. Mucha gente, nadie fue a trabajar. Muchos trabajan, gracias a Dios, en dependencias, empresas, gobiernos, recibían su salario. Pero mucha gente que vivía de su negocio, que vivía vendiendo sus dulces, nosotros los siervos de Dios, que vivimos de las ofrendas o los diezmos, y ese recurso no llegaba, pero sin embargo vimos cómo Dios nos mantuvo más de 5 o 6 meses y lo sigue haciendo, sin tener, ¿verdad?, una nómina. Entonces, eso es maravilloso. Entramos en el proceso y créanme que para los siervos de Dios no queríamos entrar a este proceso. Yo le decía al Señor, no me imaginaba yo cerrada la iglesia. Yo no me la imaginaba. Yo pensaba, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar las deudas, el gasto diario? No me imaginaba. O sea, yo veía en esa situación todo lo que nos iba a afectar y yo decía, Señor, nada más un mes, y esto nos llevó 5 meses. ¿Pero por qué fue este proceso? Para ver la gloria ¿de quién? De Dios, para ver su poder, que Él no necesita del trabajo, que Él no necesita una iglesia abierta, que Él no necesita de los recursos materiales que tenemos para mostrarnos su poder. Amén. Entonces, el primer beneficio es que vas a ver a Dios, ¿qué? Todopoderoso. O sea, eso es Dios exaltado. Vas a ver cómo Dios te llena el corazón ante una pérdida, cómo Dios te sana de una ruptura matrimonial, cómo Dios restaura y saca a tus hijos de las drogas. Eso es humanamente imposible, pero cómo Dios puede venir a hacerlo. Entonces, el primer beneficio es ver todo el poder de Dios. Y todas esas hermosas historias que hemos leído en la Biblia, ahora nosotras seamos las protagonistas de esas historias y que Dios lo esté haciendo con nosotras. Amén. Y el segundo beneficio que nosotros tenemos es que Dios lo permite para que crezcamos tanto en carácter como en la capacidad para enfrentar la vida. Sí, Dios nos está formando y ese es un beneficio. Tú puedes decir, es que soy muy débil como mujer, a mí todo me daba miedo, a mí nada me gustaba, no podía salir a la calle sin marido, sin hijos, y entonces pasan situaciones en que ¡fum!, te tienes que salir sola a la calle, tienes que conseguir un trabajo,
tú pensabas que no podías, pero ¿por qué Dios lo permite? Para que crezca tu carácter, para que tengas más herramientas para enfrentar la vida. Dice Santiago 1:2, para que sabiendo podamos alcanzar y nos convirtamos en perfectos, cabales, y que no nos falte cosa alguna. Ese es el segundo grande beneficio. Todos nosotros que tenemos hijos, algunos chicos grandes y demás, los estamos preparando desde que son pequeños para que se puedan enfrentar a la vida, ¿sí o no? Para que el día que tú y yo faltemos, o los papás, ellos sepan cómo enfrentarse, ¿qué? A la vida. Tengan, ¿qué? Herramientas. Los procesos traen el enorme beneficio en que Dios te está capacitando para los embates de la vida, para los sinsabores de la vida, para esas cosas que vamos a seguir pasando. Cualquiera de nosotros dice, ay, no, ya no puede pasar otra cosa más fuerte que la pandemia. Te digo una cosa, claro que sí puede pasar. No me cabe en la cabeza qué, pero de que puede pasar o que va a pasar, va a pasar. Pero esto que vivimos, seguramente Dios ya nos ha preparado para volver a enfrentarlo 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias. Dios va a estar con nosotros. Entonces, son dos beneficios bien enormes: ver la grandeza y el poder de Dios, y que crezcas en carácter y en capacidad para enfrentar la vida. Amén. Amén. Y bueno, ya por último, para terminar, aunque la verdad yo no quisiera terminar, me estoy disfrutando bastante este tiempo. Dios ha estado hablando a mi vida, y creo que también a cada una de las hermanas que nos está viendo y escuchando. Por último, hermana, ¿qué nos pudiera compartir de la siguiente frase? Si huyes de tu proceso, estás huyendo de la persona que Dios quiere que seas. Así es. Y es un poquito, ¿verdad?, lo que hablábamos. Es verdad, o sea, no vamos a crecer, no vamos a tener las herramientas para enfrentar la vida. O sea, yo lo que te digo, no huyas, ya estamos aquí, el dolor es inevitable, ya estamos aquí, no lo pases de noche. O sea, que lo que te pase, no lo pases de noche, sino que, Señor, yo soy esta persona, pero el día de mañana voy a ser una mujer totalmente diferente, pero para bien, ¿verdad? Una mujer, si hoy era débil, mañana voy a ser fuerte. Si hoy tenía miedo, mañana voy a ser valiente. Si hoy era incrédula, mañana voy a ser la mujer con más fe. Si hoy era pobre, mañana voy a ser rica. Si tú huyes de ese proceso, te estás perdiendo de conocer a una persona nueva en ti. Te estás perdiendo el beneficio de ver cómo Dios puede transformar, ¿qué? Tu corazón, ¿verdad? Y algo increíble, escúchame bien, Dios tiene la capacidad del dolor más desgarrador convertirlo en una bendición para tu vida y ser una mujer y un hombre de Dios totalmente nuevos. Uno de los versículos más maravillosos, bueno, que a mí me gustan mucho en la Biblia, y que es uno de mis versículos preferidos, es cuando José se reencuentra con sus hermanos y les dice esta maravillosa frase: este mal no me lo han hecho ustedes a mí, sino Dios lo ha permitido para preservación de muchas vidas. O sea, eso conecta el cielo con la tierra, eso conecta el perdón, eso conecta la persona que antes era José y la que hoy es, porque yo sé que todos hablamos de José y le hicieron y demás, pero José era un niño mimado. José era un niño de esos que nadie quiere estar con esos niños, porque ¿a qué se dedicaba José? A ir a espiar a sus hermanos e irlos a acusar con su papá, ¿sí o no? ¿Y quién quiere estar con una persona acusona? Son los que nadie en el grupo quiere estar con los chismosos, ¿sí o no? Ay, mal. Entonces, muy mal. Entonces, nadie quiere estar con los niños mimados, nadie quiere estar con los niños consentidos, porque sí o no, un niño consentido no ha madurado. Un niño consentido piensa que todo lo merece, incluso en el sueño que Dios le da, y no estuvo mal el sueño, pero cuando se la presenta a sus padres, hasta sus padres se enojan. Oye, ya estás diciendo que nosotros mismos nos vamos a hincar ante ti. Aunque Dios les dio ese sueño, la forma en que Él lo mostraba y lo presentaba y lo hablaba, pues era una forma muy inmadura.
él, puedo decirlo, incluso acrecentó el odio entre sus hermanos. O sea, sí José contribuyó a que no lo quisiera. No estoy justificando lo que los hermanos le hicieron, pero José era un niño bien mimado. Entonces tuvo que pasar por un proceso desde ser criado, porque eso era esclavo, lavar los pisos. Yo me imagino que allá con su papá no hacía eso, ¿sí o no? Él no hacía, yo creo que nada. Él nada más su capita, voy a ver qué están haciendo mal y los acuso con mi papá. Entonces él no estaba acostumbrado a lavar pisos. Yo creo que él estaba en su cama y le llevaban el desayuno y toda la cosa, ¿no? Entonces cuando entra en el proceso de Dios, gracias a Dios lo vivió. En la última parte se quiere resistir porque dice que les hizo toda esta cosa a sus hermanos, ¿no? Que les metió la copa, o sea, también les metió el sustito a sus hermanos. Al principio como que el perdón no estaba bien en su vida, todavía no había concretado de ser el hombre que Dios quería que fuera, pero al final se resuelve maravillosamente porque llora, grita y va y abraza a sus hermanos. Y cuando su papá ya está en los últimos días de su vida y ve la preocupación de sus hermanos, no, ya que no esté mi papá, ahora sí se va a vengar de nosotros, nos va a maltratar, y les puede decir esta hermosa frase, o sea, puede cambiar. Si hubiera sido el José de 17 años, ustedes me hicieron esto, no los voy a perdonar y ahora van a estar de esclavos. O sea, el José de 17 años era una persona, al José de 30 y tantos, 35, 40 años, es otro José. O sea, el José que les dice a sus hermanos con esta claridad, el mal, ustedes no me hicieron este mal. O sea, qué maravillosa persona se convirtió José. No sé si lo perciban. O sea, José se convirtió en una maravillosa persona porque puede decir estas palabras, a ver, ustedes no me hicieron nada. Dios lo permitió para preservación de mucho pueblo o de mucha gente. Entonces, José se convirtió en una persona maravillosa. Entonces, esta frase es para que tú dejes que Dios te convierta en una persona maravillosa y que te dejes de andar quejando de la vida. Es que mi mamá me abandonó, mi papá me abandonó, soy huérfana, es que mis hermanos me hicieron mucho daño. Deja de hacer todo eso y que un día en tu vida tú puedas decir, a ver, todo el mal que viví desde que era una niña hasta hoy, nadie me lo hizo. Dios lo ha permitido para convertirme en la persona que ahora soy. Entonces ese sería lo que Dios quiere hacer con cada una de nosotras. Amén, qué hermosa enseñanza. Realmente lo que Dios anhela en el proceso es sacar lo mejor de nosotras. Amén. O transformarnos. Muchísimas gracias, hermana Bere, por haber aceptado la invitación. Le agradezco el tiempo que se ha tomado para ministrar, para traer esta palabra a la vida de cada una de mis hermanas de aquí de Pinotepa Nacional. Bendigo su vida, hermana, y le agradezco mucho. Gracias, les mando un fuerte abrazo. Tuve la oportunidad de ir una vez a Pinotepa el día de tu boda, el día de la boda que se casó Johnny, y queremos mucho al pastor. Fuimos compañeros aquí de Instituto Bíblico, conocí a nuestras niñas chiquitas y la verdad les amamos, porque cuando uno quiere al pastor también quiere a toda la familia, ¿verdad? A la esposa, a los hijos, y esperamos un día volver a estar allá y abrazarles personalmente. Amén, será un privilegio tenerlos por acá, hermana, y poder pues compartir ese tiempo, ¿verdad? Juntos. Hermanas de Pinotepa Nacional y todas aquellas que nos están viendo, muchísimas gracias por la disposición de este tiempo. Sé que ha sido un tiempo que han invertido, sé que Dios ha hablado a sus corazones, sé que Dios va a transformar sus vidas, sé que cosas maravillosas Dios va a estar haciendo en cada una de ustedes. Dios es bueno y Dios ha traído esta palabra porque sabe que la necesitamos. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios les bendiga. Nos vemos, hermana Bere. Hasta luego, bendiciones.